ya estamos en el café de Diario 55 y contamos con la presencia del presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, el partido que liderea el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina. El profesor José Izquierdo está con nosotros aquí en esta mañana. Buenos días, José. Buenos días, buenos días. Me dejó llegar el tránsito. Sí, más complicado. La verdad que yo todos los días entiendo menos a Santiago. Ya no hay forma. Porque antes tú tenías atajos, pero ya todo el mundo se sabe los atajos. Y es un tapón hasta por los atajos. ¿No hay forma o ha sido incapacidad de quienes nos han gobernado? No, lo que pasa es que el parque vehicular ha aumentado de manera extraordinaria. Y recuérdate que en Santiago, por lo menos Santiago Viejo, estaba hecho para coches tirados por caballos, calle estrechita. Y ahora tú tienes miles y miles de vehículos que están circulando por las calles. Y están circulando por todos los lugares. La verdad que aquí hay un problema muy serio de tránsito. Y esa carretera de Licey se pone compleja a esta hora. No todas, todas las pistas. Yo vengo por la pista. Yo vengo haciendo zigzag por dentro y salgo a la pista, pero la pista es terrible también. ¿Y teleférico y monorriel no se la soluciona eso entonces, José? No, serían aportes para eso, porque si tú ves el monorriel llega como de la zona de La Paloma, ¿verdad? Ajá. Y te va a llegar a Cienfuegos. Pero si viene de ese lado, Bellavista no te lo va a tocar, no te va a tocar los barrios de la parte norte de Santiago. Pero si es teleférico. El teleférico cruza Bellavista. Claro, sí. Pero bueno, cruza por un punto. Pero si viene de Pastor, no viene de la Herradura. Y resulta que cuando tú coges el tránsito, por ejemplo, de Hato del Yaque para Santiago, eso es terrible. Y si lo coges de Pastor, que es por el otro lado, también es terrible. Y si va por aquí, por la parte norte, que no van a tocar, son soluciones. Yo pienso que esas son soluciones, pero hay que colectivizar el transporte. Es que aquí todavía se están usando los carros de concho, para buscar 5 o 6 personas, correrlo cuando pudiéramos estarlo trasladando, transportando en vehículos mucho más grandes. Circularían mucho menos. Pero los corredores que se anuncian no van a hacer esa función. Bueno. 6.000 carros de concho estarían sustituyendo los corredores en el lapso que tiene comprendido el proyecto, según se anunció. Sí. Bueno, yo pienso que va a ser un aporte, pero no va a solucionar el problema. Porque también tú tienes que pensar que el parque vehicular va a seguir aumentando. Es que va a seguir aumentando, porque eso no se va a detener. La ciudad sigue aumentando. Ya Santiago tiene 1 millón de personas, casi el municipio tiene 1 millón de personas. Y aquí están entrando 300 a 400 mil personas diarias que vienen a buscar servicios o que vienen a trabajar aquí a la ciudad, pero que no viven en Santiago. Vienen de San Francisco de Macorís, de La Vega, de Moca, de los municipios cercanos, de la línea noroeste de Puerto Plata, que entran todos los días a la ciudad. O van a los supermercados, van a las clínicas, o van a las universidades, o vienen a los trabajos. Entonces, nosotros somos un entronque, una ciudad entronque de una región muy importante. Y hay que tener la visión, no de resolver el problema para ahora mediatizado, sino hay que ir pensando en 20 años. ¿Qué va a ser de Santiago en 20 años? ¿Cuántos millones de habitantes tendrá Santiago? Y si se va a seguir trasladando por la calle del Sol, si esa calle del Sol va a seguir siendo la calle del Sol. Porque, ¿qué tipo de vehículos? ¿Cómo tú circulas? ¿Cómo van a circular tantos vehículos por ahí? Y dentro de los proyectos a futuro que el expresidente, el líder de su partido, estuvo presentando en todo el país y vino a Santiago, ¿estaban estos proyectos sí, o claro, otros que fueran a compensar parte de...? Está el tren que vendría desde el este, que pasaría por Jaina, Santo Domingo, llegaría a Santiago, un tren de pasajeros y carga. Porque fíjate que tú te encuentras ahora, tú viajas a Santo Domingo y tú te vas a encontrar ahora con muchos camiones, o a Santiago, que están atravesando camiones, o por la circunvalación, porque no se quieren ir por la circunvalación norte, la nueva, para no pagar 100 pesos de peaje, entonces se te meten por la circunvalación sur. Y entonces es un tapón terrible, solamente con los camiones que vienen desde el puerto de Manzanillo, desde el puerto de Puerto Plata, que van para Santo Domingo o al revés.
Entonces, un tren de carga, de pasajero y de carga. Pasajero en el día y tren... No, se puede hacer... Combinado. Sí, combinado. Vagones para una cosa sí, y otros para otra. Tú vas a eliminar muchos camiones del camino, de la carretera, y bueno, y muchas guaguas y muchos vehículos. Eso puede resolver el problema. Era una tarea difícil enfrentarse a esos empresarios de transporte. Y ese es un poder grande, eso de los camioneros. Bueno, hay que buscar la forma de que ellos participen. Porque recuérdate que cuando el metro de Santo Domingo, fueron muchas las huelgas de choferes y las confrontaciones de los choferes. Pero imagínense la ciudad de Santo Domingo sin el metro. El metro mueve cientos de miles de pasajeros todos los meses, millones de pasajeros todos los años. Imagínense nada más la ciudad de Santo Domingo si no existiera el metro. Tuviera la gente que andaba en bicicleta o a pie. Y no da abasto la demanda. Así es. Son muchas realidades que tenemos pendientes y el gobierno del PLD, Fernández, aportó mucho con el tema de los elevados, los túneles. Fue muy criticado en su momento el mismo tren, el metro, pero hoy día se entiende que sin ellos estaría mucho más complejo. Uno no se imagina la ciudad sin esos corredores, sin esos elevados. En esos primeros 4 años que nosotros hablábamos, antes de comenzar la conversación ya para los amigos televidentes, hablábamos de la transformación del país en los primeros 4 años del doctor Leonel Fernández. Transformó las instituciones públicas, que eran chiqueros, podríamos decirlo así, y la transformó tecnológicamente y también estructuralmente las edificaciones. El tema de la modernización tecnológica, que eso a veces es un poco lo que choca cuando uno se encuentra a la fuerza del pueblo resistiéndose al voto automatizado, porque es que ese camino hacia el progreso y el desarrollo tecnológico, eso comenzó con Leonel. Entonces la fuerza del pueblo parece ser la principal fuerza que está reteniendo el voto automatizado. No, pero fíjate, es que en la República Dominicana las cosas se dejan a media. Mira, nosotros vivimos la trampa, los dominicanos yo no sé. O sea, a veces uno siente vergüenza con nuestros peloteros, por ejemplo, peloteros estrellas, extraordinarios de las grandes ligas. Tú ves que nadie, si ve ahora que hay una sanción por un tema de anabólicos, sustancias prohibidas, es un dominicano. Ya tú no ves un norteamericano, tú no ves un japonés, tú no ves, es un dominicano. Pero dominicanos estrellas, que tú dices que tienen ganado el Salón de la Fama, y te lo descubren haciendo trampa. Entonces tú te preguntas, ¿y por qué? Porque eso está como en la psiquis. Entonces, ¿qué ocurre con el tema electoral aquí? ¿Qué ocurrió? Ustedes recuerdan qué ocurrió en el 20 con las elecciones municipales. El único país en el mundo que se recuerde que ha suspendido unas elecciones en pleno proceso, que ha suspendido unas elecciones. ¿Usted sabe por qué? Porque es voto automatizado. Pero no porque el voto automatizado sea malo, no. Lo que pasa es que cuando se aplicó el voto automatizado, eso tenía una serie de seguridad, una serie de capas de seguridad. Y la Junta Central Electoral del momento, en connivencia con el gobierno, el presidente Medina, en connivencia con el gobierno, dejaron eso así para hacer trampa desde adentro de la Junta, que fue lo que le hicieron al presidente Fernández en octubre del 19. En un voto automatizado, una junta que dirigió la junta, fue la junta que dirigió ese proceso, terminaba a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se cerraban las mesas y cierra la votación. Y la gente estaba votando hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana del otro día votando con el voto automatizado. Y te votaban con el código QR de la cédula. La gente no tenía que ir a votar y te lo votaban de ahí. ¿Por qué? Porque el voto automatizado, si tú no le pones la seguridad que necesita tener, se hace mucha trampa desde ahí. ¿Y si se puede hacer entonces por qué no se realiza? Porque esta es la República Dominicana. La Junta Central Electoral tenía que dar 6 pasos. La Junta Central Electoral de ese momento, y no lo dio. Y no lo hizo. Y después ya del palo dado, como dice la gente, y después aquí vino la OEA, y aquí vino un centro de una universidad norteamericana y vio lo que había pasado y lo descubrió. Y cuando le pusieron 2 o 3 capas de seguridad a ese voto automatizado,
que se estaba dirigiendo desde un punto, se podía hacer la votación en el país entero, que fue lo que le hicieron al presidente Fernández. Después de la capa de seguridad, había que hacer la trampa, pero desde el centro de votación. Desde. Déjenme decirle para que ustedes recuerden. Había que irse, por ejemplo, a la escuela de olla de Caimito. Había que ir y penetrar un técnico a la escuela de olla de Caimito y desde ahí hacer la trampa que se iban a hacer en la escuela, ¿verdad? Ustedes no recuerdan el problema aquel del coronel famoso, que se descubrió que estaba con un muchacho que trabajaba de la empresa telefónica. De la telefónica que trabajaba, que le habían asignado a Abinader. Sí, pero ustedes recuerdan un general que era el que se encargaba de la custodia de todo lo que tenía que ver en la Junta Central Electoral, que buscaron a un muchacho que trabajaba en una telefónica para que le diera su guagua y su uniforme, para ellos poder penetrar a un centro y desde ese centro hacer la trampa. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, claro. Que agarraron preso el pobre muchacho. ¿Dónde está ese general o ese coronel que era el encargado de eso? Y que estaban haciendo eso, nadie sabe. Suspendieron un proceso electoral, se perdieron más de 4.000 millones de pesos. Y en la República Dominicana nadie se va preocupado por averiguar qué pasó con eso, ni que los culpables dónde están, ni que haya consecuencias con esa gente. Entonces, el voto automatizado, bueno, fíjate lo que pasó en Brasil. Votan 200 millones de personas, casi 200 millones de personas, y se sabe de una vez. Pero se cumple con la regla, con lo que lleva la votación automatizada, pero en la República Dominicana no nos gusta mucho. Vamos a brindarte café, José. Xiomara, con el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Bueno, yo siempre digo que Xiomara debe tener aquí la mitad de las acciones ya de este canal. Bueno, se crió aquí. Sí, señor. Sí, señor. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones: Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Pero mira, independientemente de la Junta Central Electoral, profesor, los partidos son los mismos responsables de distorsionarlo todo. Son los que hacen el lío, lamentablemente. Y quien trae esos equipos aquí a República Dominicana es precisamente un líder, un dirigente de su partido en ese momento. El que más sabe de eso. Pero yo te estoy diciendo a ti que el voto automatizado es importante. El problema en la República Dominicana es la vulnerabilidad. Porque es que aquí no hay consecuencia. Es que aquí tú haces cualquier cosa y no hay consecuencia. Le estoy diciendo que se suspendieron unas elecciones porque cuando le establecieron las seguridades, eso se volvió loco. Cuando quisieron hacer la trampa, ese sistema se volvió loco entero en el país entero. Hubo que parar eso y suspender ese proceso electoral. Pero que si se sabe qué es lo que hay que hacer, porque ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Claro. Ustedes son como, mira, cuando eso ocurrió, cuando ocurrió lo de Leonel, nosotros reclamamos mucho antes de que pasara el proceso. Reclamamos lo que había que hacer y no se hizo. Y la gente, todo el mundo se hace cómplice. Todos ustedes, nosotros, los partidos políticos, los que están en los medios de comunicación, y después dicen, no, esos son gente que están ya reclamando, que están diciendo, porque aquí no hay cultura de hacer las cosas bien hechas. En la República Dominicana no tenemos cultura de hacer las cosas bien hechas. Y no tenemos cultura de consecuencia. Nadie ha reclamado. Esa gente están como honorables en su casa, la gente de la Junta, los que suspendieron ese proceso, están como honorables, andando por ahí y almorzando en los restaurantes como gente honorable. Y esa gente en cualquier sitio del mundo que se respetara deberían estar presas. Entonces, aquí hay que cuidarse. Pero si el sistema político dominicano fue el más afectado en todo este proceso, ¿por qué no entonces ustedes lo intimaron? ¿Por qué? Si lo más afectado fue el sistema político que representan los partidos, ¿por qué no intimaron a los miembros de la Junta de ese entonces y lo llevaron a los tribunales? Pero es que aquí... Pero yo no sé, Francis, tú sabes de qué tú estás viviendo. No. Porque nosotros hicimos la denuncia. Lo hicimos internacionalmente, de manera internacional. Vino la OEA, aquí vino la OEA. ¿Tú sabes por qué fue que vino la OEA? ¿Y por qué vinieron universidades norteamericanas? Por las denuncias que se hicieron. Pero aquí supuestamente se contrataron peritos forenses, informáticos y todo esto para esa época. Y determinaron que ciertamente ha habido muchísimos problemas, muchísimo desorden, muchísima manipulación de los equipos. Se determinó y eso está ahí guardado.
Pero la pregunta de Lenny es, y eso no se puede arreglar, no puede solucionar. No podemos quedarnos hasta el infinito izquierdo diciendo, aquí no se puede usar el voto automatizado. O sea, si sabemos qué es lo que hay que hacer. El PLD hizo una consulta, un proceso ahora con esos equipos. ¿Y qué pasó? Una consulta. Eso mismo pasó. Averíguate para que tú veas lo que pasó y lo que ocurrió. Primero, ahí no hubo votación. No hubo. Ahí hubo algunos centros se abrieron, alguna gente fueron y votaron. No votaron 500.000. No, pero eso, ¿pero y a dónde? Ustedes vieron alguna fila en algún sitio. Ustedes que son comunicadores, busquen una foto de un periódico donde se hizo una fila de votación. Una fila. Yo no lo estoy pidiendo más de una fila. Ahí no hubo fila de votación en ningún lado. Y eso mismo se hizo. Eso uno sabe. Que ellos se pusieron de acuerdo, los candidatos, para, creo que le pusieron un 30, un 40%, para subirle ese por ciento a la votación, para que no se viera la cosa tan mal. Pero también yo tengo los conocimientos, y lo tiene gente de ahí adentro, de cómo se usaba el mismo código QR y se votaba desde ahí de la mesa sola, y saliendo votos. Pero estando los delegados de los otros aspirantes, porque yo... No me cabe en la cabeza que un delegado de Margarita admitiera una cosa como esa, que es la gran derrotada del proceso. No. Eso ocurrió. Yo le estoy diciendo, eso ocurrió. ¿Y por qué tú crees que están los disgustos? ¿Por qué tú crees que están los disgustos? Eso es lo que ha provocado parte de la división que se sigue desmembrando ahora. No, es que ese partido perdió la mística. Ese partido va a la disolución. Eso inexorablemente a la disolución, no importa que hayan escogido candidatos, no lo hayan escogido, va a la disolución. Ayer mismo renunció un dirigente importante, Francis Gas, un dirigente importante. La razón es la misma y siguen renunciando hoy, mañana. Nosotros aquí en Santiago tenemos una gran cantidad de dirigentes que vamos a juramentar próximamente. ¿Ustedes apuestan a eso? ¿El crecimiento y fortalecimiento de la fuerza del pueblo depende de lo que ocurre en el PLD? No, nosotros no apostamos a eso, Fran. Nosotros formamos un partido, nosotros nos fuimos de ese partido. Yo duré 43 años trabajando en ese partido. Y cuando tú duras 43 años y tú creaste eso, que yo ayudé a crear, para uno lo que es doloroso, uno tener que marcharse de donde tú tienes 40 y pico de años viviendo. ¿Y quién tiene la razón? ¿Los que se fueron o los que se quedaron? La razón histórica la va a tener el presidente Fernández. Porque una vez se le fueron un grupo. No, la razón histórica, la razón histórica. Y el PLD se mantuvo y fue gobierno. La razón histórica la va a tener el presidente Fernández. El PLD era un partido con mística. Por eso llegó al gobierno, por eso gobernó 20 años. 24 años. ¿La mística se perdió el día que Leonel perdió la convención? No, la mística se perdió cuando llegó Danilo al poder en el 12. Comenzó a perderse la mística. Pero no se fueron antes. ¿Por qué? Porque Danilo tenía... Recuérdate que Danilo juró en una constitución que era 4 años, tú salías y podías regresar. ¿Ustedes recuerdan bien? La constitución del 10 prohibió la reelección. Sí. Eso fue un acuerdo que se hizo con Miguel Vargas, que era que dominaba el PRD en su momento. El acuerdo de las corbatas azules. En su momento, que era que el PRD era un partido antireeleccionista, y acordaron, para ponerse de acuerdo en esa parte, acordaron que no iba a haber reelección. Que eran 4 años, tú te retirabas y podías regresar. Sí. En esa constitución juró Danilo Medina. Inmediatamente Danilo Medina llegó al poder, comenzó a trabajar para destituir, para sacar de juego, vamos a decirlo así, para desacreditar la figura del presidente Fernández, que había salido con un 74% de aceptación. Un 74% de aceptación. Tú bajas de la presidencia, que 74 de cada 100 dominicanos te valoren positivamente, te reconozcan, eso es mucho. A Leonel todo el mundo lo veía como que en 4 años eso era... seguro que regresaba. Clavo pasado, decimos nosotros. Bueno, pues se comenzó a trabajar con él, con los grupos sociales, atacar a Leonel, acusar a Leonel, acusar a los que estaban cerca de Leonel. Y ustedes no recuerdan los juicios en los parques, los juicios en los asuntos. Y después que vieron que Leonel aún se mantenía, entonces vino el tema de Quirino. Le trajeron a Quirino. ¿Quién lo trajo? Recuérdense que Quirino fue agarrado preso en el 2004, inmediatamente Leonel llegó,
Quirino era jefe de campaña del PRD de esa época en Elías Piña. Y su helicóptero pernoctaba en las Fuerzas Armadas. Ascendido a militar varias veces en el gobierno de Hipólito Mejía. Y jefe de campaña de la zona sur del PRD. Cuando Leonel llega en septiembre, noviembre, no recuerdo, de ese mismo año, el 2004, agarran a Quirino preso, lo llevan a Estados Unidos. Hace 10 años en Estados Unidos y lo traen. Acusar a Leonel de que Leonel le cogía apretado a Quirino. Y que él le había apretado 200 millones. De boca. No que apretado en un banco, porque 200 millones de pesos en un banco. No, de boca. De que mándame una mochila de dinero. Y de ahí van 200, ahí van 100. Págame mi cuarto. Una cosa que es impensable. Sin embargo, a Leonel lo ligaron al narcotráfico, al crimen organizado, de gente que él mismo había apresado. Y crearon esa narrativa y crearon ese discurso y generaron mucha confusión en la población. ¿Para qué? Para sacar de juego a Leonel Fernández. Y así ustedes recuerdan que vino el pacto de los 15 puntos aquellos, que Danilo terminó violando el pacto. Que no fue un pacto, fue un acuerdo firmado por los 35 miembros del comité político, firmado y rubricado y notarizado. Notarizado por abogados. Y eso se violó. Recuérdense que el último año para dirigir la Cámara de Demóstenes, Martínez, ¿ustedes recuerdan? Claro. Y se voló a Demóstenes. ¿Por qué? Porque había que modificar la Constitución de nuevo. Para el 20 Danilo seguir frente al gobierno. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Danilo? Agarrar a toda su familia, hacer la suplidora del Estado, todos los hermanos, todos los hermanos de la esposa y todos los esposos de las hermanas, y todas las hermanas son suplidores del gobierno. Y ustedes saben ya lo que se destapó, miles de millones de pesos. Mientras la mayoría del PLD trabajaba de manera honrada y de manera correcta, como efectivamente lo hicieron la mayoría, esa familia se hizo de miles y miles de millones de pesos y hoy están en la justicia por eso. Entonces se perdió la mística. Hoy un dirigente dice que yo estoy, porque yo tengo que estar en ese partido, que perdió la mística. Y que lo agarraron y lo trancaron, como Leonel era el presidente del partido. Ese partido lo cerraron y no volvió a abrir más. Y todo lo que se hacía se dirigía desde el Palacio. Por ejemplo, yo que fui dirigente, en el 12, cuando llego, que era uno de los dirigentes principales de aquí, en el 12, cuando llega Danilo me cancela. Para mi casa. No es cancelar ni con sueldo, ni con empleo, ni que la mujer, nada. Votado para su casa. Y duré los 8 años. Pero eso le pasó a Hanley, pero eso le pasó a Raúl y le pasó a muchísimos dirigentes. Es decir, el que no estaba con Danilo para afuera, para su casa. Cosa que no hizo Leonel. Porque en el izquierdo que no hizo Leonel. No, pero te lo voy a decir. Es que la frase cumbre de Danilo es: me aplastó el Estado, pero óyeme, el gobierno. Pero óyeme. Que ustedes lo hicieron primero. Pero óyeme. No, porque hay memoria. Pero óyeme, hay memoria. Eso fue lo que dijo Danilo. Entonces, claro. Leonel era presidente de la República, ¿verdad? Presidente de la República. Danilo aspiraba desde abajo, no era ni miembro. Él pretendía ganarle al presidente de la República. No, él pretendía, pero yo te hago una pregunta. Sí. Al líder, Leonel siendo el líder y estando en la presidencia, con una altísima valoración, él pretendía ganarle. Yo te voy a decir lo mismo. No. Él entendía que en el 2008 iba él. No. Iba él. Pero no que tú lo entiendas. Guido Gómez entiende que es él. Y Ramón Albuquerque entiende que es él. Y ellos pueden ganarle al presidente desde abajo y ganarle al presidente que está en la presidencia. Sí, eso es impensable. Pero se dio un proceso también de cancelación de gente afiliada con el danilismo en ese momento. Falso. Y la renuncia de Danilo en ese momento, la renuncia del Ministerio de la Presidencia, viene precisamente, se vendió como un acto de solidaridad con toda esa gente de su línea política que fue sacado del gobierno en ese momento, izquierdo. Tú eres de Santiago, ¿verdad? Sí, por supuesto. Frank, tú eres de Santiago. ¿Tú sabes quiénes eran los que dirigían el equipo de Danilo Medina? Aquí en Santiago. No recuerdo. Fernando Rosa, estaba en Fomper, y lo cancelaron de Fomper, se quedó en Fomper. Monchi Rodríguez estaba en... No, él estaba en el Banco de Reserva.
en ese momento. Y no, nadie lo canceló del Banco de Reserva, Nelson Sánchez, ninguno, no, un solo dirigente no se le quitó su posición en el 2007. A ninguno. Si tú tienes uno o dos dirigentes, tú me lo dices. Que entonces yo voy a venir aquí a decir que yo estoy aquí hablando caballá. A ninguno. Leonel no canceló a nadie porque fuera de Danilo. Y cuando Leonel compitió en el 2003 con Jaime David, que fue el que lo combatió, el que presidía el equipo de Jaime David aquí era Adalberto Rosa. Y Adalberto Rosa, ¿tú sabes dónde fue? En Tabaco. Lo nombró después que pasó todo. Y Jaime David, ¿tú sabes a dónde fue? A un ministerio. Todos los que compitieron con Leonel fueron al ministerio a trabajar. A nadie lo sacaron. Escriba lo que es así, como le estoy diciendo. Mira, ya regresamos. José Izquierdo está con nosotros, presidente provincial, político de la Fuerza del Pueblo, el profesor doctor Leonel Fernández Reina. Regresamos con el café. José Izquierdo es el presidente del provincial de la Fuerza del Pueblo, es parte también de la representación no del comité político, no, la dirección política. De la Fuerza del Pueblo, el partido que dirige Leonel Fernández. Mucha gente dice que el partido de Leonel. Sí. Ese es el partido de Leonel. Sí. Después de ti no hay nadie. No, todos. Ese es el partido mío, de fulano, de Juan, pero ese es el partido de Leonel. Aquí en Santiago, los que estamos ahí somos leonelistas. Aquí en Santiago, Izquierdo, usted que tiene de algún modo la mayor información, la gestión de la dirección aquí en Santiago, ¿han tenido acercamiento con Julio César Valentín? Mira, Julio César se fue recientemente, ¿verdad? Apenas una semana. Se fue él y
gran grupo de dirigentes muy importantes, pues se fueron síndicos, se fueron directores distritales, diputados, regidores, presidentes intermedios, miembros del comité central, no de Santiago. A mí me extrañó, se fue de Bánica, se fueron de Elías Piña, se fueron de Santo Domingo, se fueron regidores. De Villa González una. Sí, pero ese es Santiago. Sí. Tú dices, porque yo oigo que mucha gente está diciendo, no, porque la gente de Valentín de Santiago, no, se fueron a nivel nacional. Yo te estoy diciendo que se fue un síndico de Elías Piña, del municipio de Elías Piña, y 2 regidores, y se fue uno de Bánica, y se fueron de Santo Domingo dirigentes. Entonces, él ha anunciado, ¿verdad? Lo he visto en los medios de comunicación, ha anunciado que tienen un proyecto. Van a desarrollar un proyecto. Finalmente ellos son los que van a determinar lo que ellos van a hacer. Pero Julio César, igual que los que se fueron, igual que el síndico de Jánico que se fue, un hermano, leonelista, fue leonelista siempre, igual que Angiolino de Tamboril, fue leonelista siempre, igual que Miguel Junior de Palmar, que fue leonelista siempre, igual que el compañero de Atodeyaque, igual que Remy de Caimito, que eran leonelistas, fueron leonelistas, siempre trabajando de cerca con Valentín, terminaron de aquel lado. Ellos saben que de este lado tienen una casa, ¿verdad? Esta casa es de ellos, de Valentín y de ellos también. Ahora ellos son los que saben cuál va a ser su futuro, qué van a hacer. El tema es que ya ellos renunciaron del PLD, pero nosotros no tendríamos ningún inconveniente en recibirlo con los brazos abiertos en las filas de la Fuerza del Pueblo. La justificación en la carta enviada por Julio César Valentín, que ha sido la misma de otros, pero la gente se pregunta, ¿eso no lo vieron cuando se fueron gobierno, que tuvieron funciones importantes? Él viene de una derrota dentro del PLD en la senaduría de Santiago. ¿Qué tú entiendes pasó ahí? Fran, es que cuando un partido pierde la mística, el PLD salió del gobierno desacreditado. Es muy difícil ahora mismo para una gente salir a la calle, así yo soy del PLD, yo estoy aspirando a tal cosa, porque la situación del PLD es muy difícil, a partir de todos los escándalos y todas las cosas que se hicieron, y los escándalos que tenemos y los problemas judiciales, lo que hay y lo que viene si el gobierno, porque lo que se está planteando es que hay una connivencia ya entre el gobierno y el PLD de frenar todas esas cosas y ver cómo frenan a Leonel Fernández, cómo lo paran, cómo lo detienen. Y por eso tú ves que los casos judiciales como que se han detenido y no han vuelto. Y hay casos que son casos graves, grandes y graves, como el tema del exministro de Hacienda, que es un caso de corrupción extraordinario, conocido por el país entero, todo el mundo sabe, de Donald Guerrero me refiero. Sí. Incluso oía socios hablando de cómo usaba propios negocios de ellos para lavar parte de ese dinero, que han hecho denuncias, y eso lo han frenado. Y lo que se está planteando es que hay un acuerdo entre el gobierno y eso, porque Leonel Fernández se fortaleció demasiado. ¿Y eso solo ocurrió en los gobiernos de Danilo? Eso ocurre en los gobiernos de todo el mundo. En todos los gobiernos va a haber corrupción. Ahora, cuando la corrupción tú la tienes entre tu familia, entre tus hermanos, que están manejando miles de millones de pesos, hermanos que eran pobres, y tú los ves manejando miles de millones de pesos, comprando apartamentos carísimos en Miami, fuera del país, estableciendo empresas de miles de millones de pesos. En tu gobierno, en el gobierno mío, mis hermanos, que yo lo conozco, y lo conozco de pequeño, tú no puedes alegar ahora que tú no sabías que tus hermanos y tu cuñado se han hecho requetes multimillonarios. Es decir, lo que se hizo en el gobierno pasado fue un asunto desde el gobierno, encabezado por el presidente de la República. Es diferente a que un gobierno, por ejemplo, este gobierno ha votado 15, 20 gente, porque siempre va a ver quién mete la mano, y lo ha sacado. Y eso mismo ocurrió en el gobierno de Leonel, muchísima gente lo apartaron de los gobiernos. Eso ocurre, eso puede ocurrir, eso no lo evita nadie. Pero ¿y no temen que le toque a ustedes en un futuro? ¿Cómo que nos toque?
a los de la Fuerza del Pueblo. No, pero si no fueron gobierno. Óyeme, cuando nosotros lleguemos al gobierno, cuando llegue la Fuerza del Pueblo, el que meta la mano tiene que sí, pero sufrir su consecuencia. Antes del proceso de 24, ¿no temen ustedes de que también ¿a quién? Le toque? ¿Pero a quién? Porque ustedes han estado intactos, solamente los del gobierno de Danilo. Bueno, pero no es solamente los gobiernos de Danilo. Vamos a decirle al Ministerio Público que investiga a todo el mundo. Son independientes. El que tenga, lo que tengan, si tienen algo de alguien, que lo saquen y que lo juzguen. ¿Quién se está negando a eso? Pero del gobierno de Leonel, del gobierno de Hipólito, del gobierno de Danilo, de este gobierno, es para eso que tenemos un ministerio independiente, supuestamente. Así es que, mano a la obra. Pero del círculo cercano del presidente Fernández, hay mucha gente que, aunque no haya sido condenada por los organismos de la justicia, pues la gente los percibe como corruptos. Inclusive se dice que no fueron condenados en su momento porque las instituciones, el gobierno de Fernández, incluyendo las instituciones que tienen que ver con la justicia, la tenían controlada. Bueno, pero, o sea que ese fantasma de la corrupción pesa mucho. Pero como ya la justicia es independiente, ¿verdad? Bueno, ahí está. Que te hagan caso. Están a la disposición. No, que te hagan caso. Están a la disposición. La justicia independiente, que te hagan caso. Tú haces mucho énfasis en lo independiente. No, porque tenemos eso lo vende el gobierno como su logro, ¿verdad? La independencia de la justicia. Y la independencia es eso. O sea, por ejemplo, yo pasé por Fompel. Que es una de las instituciones que está cuestionada. Yo pasé por Proindustria, donde está ahora nuestro amigo Ulises. Que investiguen. Y si hay algo conmigo, bueno, pues yo estoy aquí en la República Dominicana. Eso es así. Lo que pasa es que aquí si tú eres funcionario de gobierno, por el hecho de ser funcionario de gobierno, la gente te dice, tú sales, te ven con 2 sacos nuevos, y de una vez la gente dice, eso no lo matan por 1.000 o 2.000 millones de pesos, porque esa es la mentalidad dominicana. Desde que te ven que tú sales por televisión, aquí tú vas todos los días, ya la gente cree que tú tienes dinero porque te están viendo saliendo por televisión. O porque yo fui al gobierno y cobraba un sueldo. Es lo que yo cobraba, yo no fui a negociar. Y yo te aseguro que la mayoría de los PLDistas, y que ahora están en la Fuerza del Pueblo, y muchos que están de aquel lado, lo que fueron fue a trabajar. No fueron a adueñarse de lo que no era de ellos. Ahora, el que metió la mano, que pague las consecuencias. Y tenemos una justicia ahí que investigue a todo el mundo. Es para eso que están ahí. Uno ve muchas juramentaciones de la Fuerza del Pueblo izquierdo, pero realmente en Santiago uno comienza a buscar posibles candidatos dentro de la organización y como que se escasean. Quizá uno pueda mencionar a José Izquierdo, Hanley Otañez, pero como que se queda, como que es muy limitado. González, pero ahí se queda. Demóstenes Martínez. Bueno, Demóstenes. Raúl Martínez, Hanley Otañez. Sí, ya lo mencioné. Sí, bueno. Siga. No, siga tú. No, o sea, como que se ve muy limitado. Está Félix Michel, está Narciso, está Juan Hernández, están muchísimos dirigentes importantes hay aquí de la Fuerza del Pueblo y los que van a venir, los que siguen viniendo. Y las alianzas que se van a dar también, que van a venir gente, van a haber alianzas y van a haber candidatos de alianza. Porque estamos a 2 años de las elecciones. ¿Y en qué están enfocados? Ya terminaron con el proceso de las mujeres. ¿En qué están enfocados? Porque parece, o sea, el PLD, después de las primarias del PLD, da la impresión de que la Fuerza del Pueblo bajó la intensidad. Porque estaba la Fuerza del Pueblo muy arriba, como líder de la oposición. No, pues no está como líder de la oposición. Pero sin duda. Y trabajando todos los días. Leonel Fernández está juramentando todos los fines de semana. Anda Leonel juramentando, anda Radamés juramentando por su lado. Anda el secretario general juramentando por su lado, aquí y fuera del país. Ahorita tienen los partidos más afiliados que votantes. No. Al ritmo que van juramentando. Ahora no se puede. Ahora no se puede porque con la ley de partido, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo, bueno, el último corte que vi, teníamos 1.300.000 afiliados. Pero ahora nosotros estamos online con la Junta. O sea, todo el que se afilia cae en el padrón de la Junta. Antes había que llevar un padrón, una caja, una cosa. Ahora estamos en línea. Y si Fran aparece ahí, me puede demandar a mí. Van a decir, ¿por quién me puso ahí izquierdo? Me puede demandar porque
La ley de partido establece eso, que tiene que ser con el consentimiento de cada quien. Ahora que cada quien transparente su padrón, porque el PLD tiene 2.800.000 en el padrón y votan 200.000 en una primaria abierta donde podían votar 6 millones. ¿Tú sabías que podían votar 6 millones de personas en la primaria del PLD? 6 millones podían votar. Sí, porque no tiene afiliada al partido. Nadie se lo impedía, 6 millones. Cuando Leonel y Gonzalo votaron 1.900.000. 1.900.000 y ahora 200.000 y pico de personas votan. Eso quiere decir que... ¿Y de dónde que salen esos datos que usted tiene? Porque es que las estadísticas que se han informado son de 500.000 que votaron, un poco más de 500.000. Sí, pero esa es la narrativa del PLD, lo que yo conozco. Pero ponle 500.000. Ponle 500.000, te voy a decir. Cuando Danilo participó frente a Domínguez Brito y no recuerdo quién más, en el 11, votaron 1 millón y algo de PLDistas. En una primaria interna del partido, no abierta, interna. Cuando Gonzalo y Leonel votaron 1.900.000 en el 19. Y ahora ponle 500.000. De 1.900.000 votó 500.000. Vamos a darte la cifra, 500.000. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Donde podían votar 6 millones, votaron 500.000. Donde nada más podían votar 2 millones y algo, votaron 1.900.000. Porque eran cerradas las votaciones. Ahora eran abiertas y ahora votan 500.000. Ponle que sí, que 500.000. ¿Qué sabe qué es lo que habla eso? Que no, que sea un partido que finalmente va al colapso. José, los partidos acaban de hacer acuerdos, un pacto, convenio con la Junta para la campaña de tiempo, pero este fin de semana la expresión se van, y el próximo presidente, cuando llegaba Leonel Fernández a juramentar una gran cantidad de nuevos miembros del partido, ¿eso no es campaña? No, porque nosotros, ¿cómo se llama eso? No, nosotros estamos conformando un partido político. Si cualquier dirigente de un partido... ¿Están conformando? Sí, claro. ¿Y ustedes están registrados como partido político? Sí, claro. No están conformando nada. No, pero nosotros estamos ampliando. Nosotros estamos ahora, mira, nosotros ya tenemos todas las estructuras. En los 235 distritos municipales, los 158 municipios, las 32 provincias, estamos estructurados las estructuras. Ahora estamos creando las direcciones de base alrededor de los centros de votación y tenemos que juramentarla. Porque tenemos que juramentarla porque lo establece el estatuto de nosotros. Que se están haciendo. No, las proclamas son otra cosa, pero nosotros estamos en juramentaciones. Sí, pero la proclama... Por ejemplo, nosotros en Villa Progreso tenemos la escuela Santiago Guzmán. Nosotros tenemos que crear las estructuras para dirigir el proceso electoral en esa escuela y los muchachos están en esa fase. Cuando tenemos las estructuras, ¿qué hacemos? Las juramentamos, las convocamos a un punto y las juramentamos. Entonces, donde quiera que estamos haciendo eso, estamos haciendo juramentaciones. En Gurabo nosotros juramentamos 5 direcciones medias. Ahora nosotros vamos a Pedro García, tenemos que juramentar 2 o 3 direcciones medias. En Villa González nosotros fuimos, juramentamos, en Cienfuegos también juramentamos decenas de direcciones medias, que inmediatamente le asignamos el centro de votación donde van a trabajar, en esa fase que estamos. ¿Van a oficializar o ya es candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel? No, todavía esa fase no ha llegado. ¿Pero lo van a oficializar? No, candidato? Cuando llegue, entonces... Porque todavía no está definido. No, eso la Junta tiene sus plazos para eso. O sea, en el PLD por eso se dice, dijo Monchi Fadul los otros días, pero sabe que es así, que Abel no es el candidato. Ellos hicieron una consulta ciudadana a ver de lo que aspiraban, quién estaba mejor. Y ya ellos entienden que esa es la consulta. Pero mañana, cuando se abra el proceso, tú vas y te inscribes y hay que ir a unas elecciones contigo en el PLD. Porque eso es lo que establece la ley. Cuando se vaya a elegir el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y se inscribieron 3, va a haber un proceso entre esos 4. Entre los 3 que se inscribieron y a ver. Eso es así. Izquierdo, ¿qué tanto ha crecido el partido de la última elección del 20 a esta parte? Bueno, es que en la elección del 20 nosotros no teníamos ni estructura. A nosotros nos reconocieron el día 5 de enero del 2020. Nos reconocieron como partido y los símbolos. Nosotros incluso no pudimos participar en las elecciones de los síndicos porque los candidatos había que depositarlo en noviembre, a finales de noviembre, y nosotros no teníamos partido. El partido se aprueba en enero.
Nosotros sí pudimos participar en las elecciones nacionales porque ya teníamos partido, teníamos símbolo. Ahora no, ahora tenemos estructura y tenemos todo y ya nosotros podemos participar con nuestro candidato en todas las demarcaciones. Ya terminamos, pero ¿qué pasó con Leonel que llegó a Santiago como calladito, fin de semana? Nosotros teníamos un par de actividades. Leonel tiene que venir a unas juramentaciones que tenemos pendientes de mucha gente que se va a juramentar, tanto del PRM como del PLD que se va a juramentar. Pero entonces había un par de... Leonel había desistido de eso, porque lo vamos a dejar para un poquito más para adelante para hacer un asunto mejor hecho, más fuerte. Pero tenía que venir aquí porque tenían unos empresarios que querían verlo, querían hacer algunos aportes. Okay. Y teníamos 2 actividades con esa característica y lo que se hizo fue que él vino y se reunió con unos empresarios. Hizo unos par de visitas puntuales, pero las actividades de Santiago están pendientes. La visita de Leonel a donde Pedro Domínguez, esa fue ya la... No, él no visitó a Pedro ahora. No, pero en aquella ocasión... No, en aquella ocasión él fue invitado. Aquí hay un grupo de pensadores que dirige un hijo de un insigne mocano. Pero es un equipo de pensadores que hay. Escritores, pensadores, poetas, artistas. Y se reúnen, Pedro es una parte importante de eso. Y hacen... de Candelier. De Candelier, de Bruno Rosario Candelier. De Bruno Rosario. Es que preside eso. Bruno Rosario, porque Bruno Rosario Candelier es el papá de Bruno Rosario. Sí, pues el hijo. Sí, el hijo. Relacionando el papá. Entonces ellos participan, estos son libres, son pensadores de aquí de la región del Cibao, y ellos invitaron al presidente Fernández. Y la reunión se dio en la casa de Pedro. Fue un manjar que nos dimos, porque se duró 2 horas, todas estas inquietudes intelectuales, haciéndole preguntas. Pero puede dar la primicia aquí, no importa. La juramentación va ese día que va a juramentar. No, tenemos unas personalidades muy importantes. Ahí está. Gracias al profesor José Izquierdo por acompañarnos en esta mañana del café de Diario 55, que es el presidente provincial de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. En nombre de Lenis Tejada Betancur, de Alberto de León en la producción general, yo soy Frank Rodríguez, que junto con el equipo de la mañana, pues llegamos a ustedes después de la misa. Mañana a las 7 nos juntamos otra vez en Super TV 55. Continúen con la programación.